Anatomía del sistema respiratorio. Podemos decir que el sistema respiratorio está formado por un conjunto de cavidades con paredes muy finas y con gran cantidad de vasos muy vascularizadas que tienen como objetivo fundamental permitir el intercambio gaseoso entre el aire que entra en los pulmones y los capilares sanguíneos, de tal suerte que consigamos distribuir en el interior del organismo humano a todas sus células el oxígeno necesario para todas sus funciones nutritivas y recoger el dióxido de carbono tóxico y expulsarlo al exterior a través de este mismo sistema respiratorio. Podríamos decir de una manera muy simple que sería como un saco cerrado en el cual va a entrar y va a salir el aire que nos rodea, el aire atmosférico, para permitir ese intercambio de gases entre lo que se produce en el interior del organismo humano y lo que entra desde la atmósfera. Y este saco carece totalmente de musculatura propia para su movimiento. Cuando estudiemos no la anatomía, sino la fisiología del sistema respiratorio, estudiaremos cómo, careciendo totalmente de musculatura, es capaz de que se produzcan los movimientos de inspiración y expiración para renovar de manera continua el aire que va por el interior de las cavidades anatómicas que conforman el sistema respiratorio. De una manera general podemos decir que el sistema respiratorio se divide en dos zonas totalmente distintas, lo que conocemos como vías aéreas superiores y lo que conocemos como vía aérea inferior. La vía aérea superior tiene un conjunto de estructuras anatómicas, algunas de las cuales son comunes al aparato digestivo y al aparato respiratorio, es decir, que van a entrar por el mismo sitio los nutrientes sólidos, los nutrientes para el aparato digestivo y también los nutrientes gaseosos para el aire, y esta vía aérea superior va a contener 5 órganos distintos, 5 cavidades distintas, 5 estructuras diferentes que son las que forman la vía aérea superior, que son la cavidad nasal, los senos paranasales, la cavidad oral, la faringe y la laringe. Podemos incluir en nuestro organismo el aire, el oxígeno, directamente por las fosas nasales, que es lo más habitual, o por la boca. La boca la utilizamos ante demandas extra de aire, o bien por obstrucción de las vías nasales, o bien porque por un ejercicio intenso, porque haga falta una mayor demanda de oxígeno o haya un exceso de dióxido de carbono a eliminar, pues tenemos que aumentar la frecuencia respiratoria y aumentar el flujo de aire que entra en el organismo. Para eso lo que hacemos es respirar por la boca. En esta imagen tenéis una visión general de cómo sería la vía aérea superior y lo que sería la vía aérea inferior. La vía aérea superior, como ya hemos dicho, aquí faltaría la cavidad nasal, los senos paranasales y la cavidad oral, y aquí lo que estamos viendo directamente es la laringe. Una vez que pasa esa laringe, entramos en lo que serían las vías aéreas inferiores. Anatómicamente, la vía aérea inferior va a estar compuesta por una primera estructura que comunica la vía aérea superior con esta parte del sistema respiratorio que se denomina tráquea. Esa tráquea se continúa con un árbol que va disminuyendo de calibre hasta llegar a estructuras microscópicas que se llama el árbol bronquial y que termina en esas estructuras que son los alveolos. En esta imagen acompañante sí tenemos perfectamente descrito lo que sería la vía aérea superior, donde tenemos las fosas nasales, donde tenemos la boca, donde tenemos la faringe y la laringe, y tenemos también dibujado perfectamente lo que sería la primera parte de la vía aérea inferior, que sería la tráquea, cómo esa tráquea va a llegar a dividirse, a dar dos conductos, uno para cada pulmón, y a partir de ahí se abre lo que se llama el árbol tráqueo-bronquial. El árbol bronquial, aquí en medio dejamos el mediastino y el corazón, este sería el músculo diafragma, y ahora si yo cojo de aquí del centro del pulmón una muestra, vamos a ver que ese árbol bronquial va terminando, aquí tendríamos el bronquiolo, termina en una estructura que se llaman sacos alveolares.
Estos sacos alveolares son las estructuras donde se va a producir el intercambio entre el aire que viene desde el exterior y veis que está perfectamente representado, con unos capilares, con unos endotelios capilares pulmonares muy finos, que están rodeando a todos estos sacos alveolares. Estas estructuras, la tráquea, el árbol traqueobronquial y los alveolos, son los que constituyen la vía aérea inferior. Y aquí tenéis una última imagen donde me está diciendo el sentido del flujo de sangre, cómo llega una sangre cargada en dióxido de carbono, cómo tenemos el contenido alveolar lleno de oxígeno y cómo ese oxígeno va a entrar en la sangre ya oxigenada que va hacia la parte izquierda del corazón. Es en este alveolo donde se va a producir el intercambio capilar. Bueno, pues vamos a empezar a estudiar las vías aéreas superiores y empezamos por las fosas nasales, por la nariz. Las fosas nasales, la nariz se encarga de la entrada y salida habitual del aire. Están siempre abiertas porque tienen unos cartílagos que se llaman cartílagos alares para permitir el intercambio continuo de aire, y contiene además partes y órganos con funciones específicas, sobre todo con las funciones olfatorias. En esta fosa nasal nos podemos encontrar inicialmente lo que son los orificios nasales, son unos orificios de entrada con unas estructuras capilares, con unos pelillos que sirven para la limpieza grosera, para captar los cuerpos extraños de gran tamaño que aparecen en el aire que inspiramos, y después aparece una región con el máximo adelgazamiento de la epidermis que empieza todo el sistema respiratorio y que es la parte inicial, que son los orificios nasales. Y esos orificios nasales dan entrada a una cavidad que se llama cavidad nasal, que tiene un epitelio pluriestratificado, es decir, un epitelio con múltiples capas y con una gran cantidad de glándulas mucosas. ¿Por qué? Porque en esa cavidad nasal es donde va a empezar el proceso de humidificación del aire inspirado, y para eso necesitamos gran cantidad de superficie y gran cantidad de glándulas secretoras de moco. Esa gran cantidad de superficie, aparte de humedecer el aire, va a servir para calentarlo, para darle mayor temperatura, y eso se consigue gracias a la vascularización de esa cavidad nasal. Y para conducir mejor el aire, hay una serie de repliegues internos en esa cavidad nasal que se denominan cornetes, que separan el aire por corrientes, por varios tipos de corrientes, y que va a servir para aumentar la superficie y servir también para la función de olfacción, es decir, es con la parte fundamental que nosotros vamos a coger y vamos a distinguir los olores. Luego en las fosas nasales, en la nariz, dos partes totalmente diferenciadas, lo que serían los orificios nasales y lo que es la cavidad nasal. Esa cavidad nasal termina en un orificio nasal interno, que es el que tenemos puesto aquí, y ya contacta directamente con una parte del sistema respiratorio que se llaman coanas. En segundo lugar tenemos los senos paranasales. Los senos paranasales son unas cavidades que están horadadas en el interior del hueso frontal y del hueso maxilar, que van a estar llenas de aire y que completan la función del aire inspirado a través de la nariz. ¿Por qué? Porque tienen gran cantidad de células también productoras de moco y van a servir para humidificar, para calentar el aire que se aparece en la inspiración. Además, esos senos paranasales en cierta parte son responsables de nuestro tono de voz. Va a servir como cámara de resonancia a la hora de la fonación. Y nos encontramos con 4 tipos diferentes de senos frontales. Los más importantes son los senos frontales, perdón, he dicho 4 pares distintos de cavidades de senos paranasales. Los más importantes, repito, son los senos frontales, que son los que tenéis puestos aquí en verde, en color verde. Veis que están horadados en el hueso frontal. Y los otros 2 más importantes son los senos maxilares, maxilar derecho y maxilar izquierdo, que están horadados en el seno maxilar, que son los que admiten mayor cantidad de aire y que son los que cuando se inflaman producen las típicas sinusitis.
Aparte de eso, nos encontramos con unos pequeños senos en el hueso etmoidal, ¿vale? Que los tenemos aquí perfectamente dibujados en azul, y un seno que se llama seno esfenoidal, que como veis está rodeando esta estructura que dijimos que era la silla turca y que estaba cerca de la hipófisis. Bueno, pues esas serían o son también estructuras de las vías aéreas superiores con la función de humidificar y de calentar el aire inspirado. ¿Ventajas de respirar por la nariz y no por la boca? Pues ya lo hemos dicho, porque a nivel de las fosas nasales el aire se calienta, el aire se va a filtrar y esa gran cantidad de mucus, aparte también de humedecer, va a hacer mucus pegajoso que sea capaz de detener partículas que ingresan en el aire, humedecerlo y por último controlar algunas funciones como es la función olfativa. Aquí tenéis una imagen de lo que serían las fosas nasales. Veis el orificio nasal externo con una parte inicial que se llama narina, que es la parte que da entrada a la cavidad nasal, donde vemos perfectamente los cornetes. Hay un cornete superior, un cornete medio y un cornete inferior. Esto que formaría las coanas, y como veremos después, este es el orificio de las trompas, que es importante conocerlo. Aquí tenemos el seno esfenoidal, aquí tenemos la silla turca y este sería el seno frontal perfectamente dibujado. El seno maxilar no se ve porque hemos tenido que partir la imagen por el centro y hemos despreciado ese hueso. En tercer lugar está la boca, que si bien la boca no es un órgano, como hemos dicho, de la vía aérea superior fundamental es la nariz, también sirve para que se ingrese aire en momentos de urgencia, en el momento que necesitemos mayor cantidad, formado por células prismáticas pseudoestratificadas con cilio, y se encuentran en un espacio que fundamentalmente sirve para el tratamiento del alimento, y veremos cuál es la función masticatoria y la función deglutora digestiva que tiene cuando hablemos de la digestión. Esa boca se separa de la fosa nasal por una estructura que se llama paladar, que es la estructura que estoy señalando yo ahora mismo. Separa lo que es la cavidad nasal de lo que es la cavidad bucal. Como veis y podéis apreciar perfectamente, es un trozo del maxilar superior que tiene los huesos incluidos, y hay dos partes de paladar. La primera parte que se llama paladar duro y la última parte que se llama paladar blando, que deja una estructura colgando que se llama úvula y que en el lenguaje coloquial es lo que conocemos todos como campanilla. Por debajo de la boca y de la cavidad nasal nos encontramos la faringe. La faringe es un conducto que tenéis aquí señalado perfectamente, que es común tanto al aparato digestivo como al aparato respiratorio y que comunica la nariz y la boca con la parte inferior de la vía aérea superior, que es la laringe, que es la parte respiratoria. Pero también va a comunicar la faringe, la boca y parte de las fosas nasales con la parte digestiva, que es el esófago. Luego es un conducto común tanto para el aparato digestivo como el aparato respiratorio, y la estudiaremos también cuando hablemos de la anatomía del aparato digestivo. Mide entre 11, 13, 14 centímetros, está formado por un epitelio con gran cantidad de glándulas productoras de mucus y tiene una válvula para regular el tránsito hacia lo que es el aparato digestivo o hacia lo que es el aparato respiratorio. Esa glándula tiene nombre propio y recibe el calificativo de epiglotis. La epiglotis es una válvula que tiene un contenido cartilaginoso que sirve para regular el tránsito hacia el aparato digestivo o hacia el aparato respiratorio. Y en sus proximidades se encuentran unas estructuras linfoides muy importantes que van a servir para protegernos de las infecciones, que se llaman amígdalas. Aquí os señalo una de las amígdalas, la amígdala lingual, que está por debajo de la lengua, aunque después, posteriormente, veremos que hay más amígdalas. Bueno, pues en la faringe fundamentalmente nos encontramos dos estructuras a destacar, la epiglotis y las amígdalas. Podemos distribuir la faringe en tres zonas o en tres lugares diferentes según la parte que vaya a ocupar.
La parte superior de la faringe, la que comunica la cavidad nasal con la boca, se llama nasofaringe. Es la parte más alta, se extiende desde la base del cráneo a la parte superior del velo del paladar. Aquí lo tenéis muy bien dibujado. Esta sería la base del cráneo. Aquí tendríamos el efenoide, el seno efenoidal y lo que sería la silla turca con la hipófisis, pues va desde la base del cráneo hasta el paladar duro, hasta lo que sería el velo del paladar. En esa nasofaringe nos vamos a encontrar los orificios internos de las fosas nasales y está una estructura que ya os he comentado previamente que desemboca ahí, que son las trompas de Eustaquio. Las trompas de Eustaquio son una estructura del oído que conectan el oído medio con la faringe y sirve para descomprimirlo. Es la sensación que nos ocurre cuando subimos una determinada altura, o bien en montañismo, o bien en avión, y nos da la sensación de que se nos taponan los oídos. Escuchamos una especie de clic o masticamos chicle y se descomprimen. Es porque la trompa de Eustaquio ha igualado las presiones parciales de oxígeno de presión atmosférica entre el oído medio y lo que sería el exterior. Bueno, pues la desembocadura de las trompas de Eustaquio están a nivel de la nasofaringe. Por debajo de la nasofaringe está la orofaringe, que es justo la parte de la faringe que nosotros vemos cuando abrimos la boca. Está por debajo, está por la parte de detrás de lo que es la cavidad bucal, de la cavidad oral, y va desde la campanilla, desde la úvula, que es la parte del paladar blando en la que terminamos. Bueno, pues aquí vemos lo que sería la campanilla, lo que sería el paladar blando, pues va desde la úvula, desde el paladar blando, hasta un hueso que se llama hueso hioide, que está por encima de la epiglotis, ¿vale? Cuando nosotros hablamos y decimos que tenemos una faringitis y el médico nos mira la garganta, lo que nos está mirando es esta parte de la faringe que se llama orofaringe. Se abre hacia adelante, mientras que en las paredes laterales están las amígdalas, que hemos dicho otro tipo de amígdalas, que son las amígdalas palatinas, que en esta imagen no se ve ni la amígdala derecha ni la amígdala izquierda, pero que son las típicas estructuras que se inflaman cuando nos duele la garganta. Y por debajo de la orofaringe está la hipofaringe o laringofaringe, que es la parte inferior de la faringe que va a conectar directamente o bien con el esófago o bien con la laringe, dependiendo que estemos deglutiendo o que estemos respirando. Existe la estructura que ya hemos dicho, que es la epiglotis, que es esta estructura que está aquí abajo, en la hipofaringe, y que es capaz de diverger, de hacer que varíe, que la circulación de lo que estemos ingiriendo vaya directamente hacia el esófago, hacia la vía digestiva, o que vaya directamente hacia la tráquea, hacia la vía respiratoria. Como hemos dicho, la epiglotis es la que impide la entrada del alimento en la vía respiratoria y en situación de reposo, es decir, en situación en la que está entrando aire, pues tenemos aquí la cavidad vocal, aquí tenemos la cavidad nasal, aquí tenemos la entrada a la trompa y vemos como el aire cuando entra directamente siguiendo esta dirección. Estas serían las cuerdas vocales y aquí ya esto empieza a hacer la laringe. Bueno, pues la epiglotis está en la parte superior dejando pasar el aire. Cuando vamos a coger y vamos a ingerir líquido o vamos a ingerir comida en situación de deglución, no pasa el aire y la porción superior de la epiglotis se cae hacia abajo y tapa de esa manera el conducto. Es justo donde yo he puesto esta línea roja, impidiendo y haciendo que el alimento pase directamente hacia el esófago, que va por detrás, y de esta manera impedimos que la comida pase al árbol respiratorio. En algunas ocasiones, cuando este mecanismo falla, es cuando aparece la sensación de atragantamiento, eso que nosotros decimos aquí en Andalucía, de que el alimento, la comida se nos ha ido por otro lado y nos da esa tos, que es un mecanismo de defensa para intentar expulsar del árbol respiratorio algo que tenía que haber ido por el esófago. Junto con la epiglotis hemos hablado de las amígdalas, tres amígdalas fundamentalmente. La que nosotros vemos
cuando la que nos cogen y la que nos duele son las amígdalas palatinas, que son las que están en la parte superior pegadas a la úvula, a derecha e izquierda. Después tenemos las amígdalas adenoideas, que están en la parte superior en la nasofaringe. Esas son las que se llaman también vegetaciones y en la que tenemos que operar a muchos niños cuando son chiquititos para quitárselas porque no dejan respirar adecuadamente por la nariz. Y después tenemos unas amígdalas que están detrás de la lengua que se llaman amígdalas linguales. Bueno, pues esas serían las tres tipos de amígdalas que nos vamos a encontrar. Función de las amígdalas: son tejidos linfoideos y fundamentalmente tienen función defensiva. Tener en cuenta que tanto por fosas nasales como por boca es por donde pueden entrar mayor cantidad de microorganismos, de gérmenes. Por lo tanto, resumiendo, ¿para qué sirve la faringe? Pues fundamentalmente es una estructura de paso de aire y de comida. Es una estructura que ya hemos dicho que también sirve de caja de resonancia de la voz y, como acabo de comentar, pues tiene función protectora, fundamentalmente lo que hacen las amígdalas. Por debajo de la faringe nos encontramos la laringe, que es esta que tenéis aquí puesta, aquí en visión anterior, aquí en visión posterior, que es una especie de hueco que está formado por 9 cartílagos que están revestidos por mucosa y movidos por una serie de músculos. Y tienen una cavidad interna, que es lo que se llama la glotis. La glotis es lo que está por debajo de la epiglotis y es esa cavidad. Y lateralmente a la glotis nos vamos a encontrar con unas estructuras que se llaman las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son unas cintillas membranosas que cuando vibran nos hacen producir la voz. Hay 2 cuerdas vocales a cada lado, 2 a la derecha y 2 a la izquierda. 2 cuerdas vocales superiores que también se llaman falsas cuerdas vocales porque no son las que producen realmente la voz, sino las que producen realmente la voz son las cuerdas vocales inferiores, que también se le llama cuerdas vocales verdaderas. Luego, la laringe es otro conducto que comunica la faringe con las vías aéreas inferiores y que van a contener fundamentalmente unas estructuras membranosas que son las cuerdas vocales, que son las responsables de la voz. Otra visión donde veis perfectamente la laringe en su cara anterior y en su cara posterior. Veis que en la parte superior está la epiglotis, que es esto que estamos viendo aquí, y aquí deja un hueco. Estos cartílagos, este cartílago es el que se llama bocado de Adán, o lo que sería la nuez, que es más prominente en varones que en mujeres, y dejan en su interior un hueco que es la glotis. Y en el interior de la glotis nos vamos a encontrar con estas cintillas que son las cuerdas vocales. Bueno, pues los músculos de la laringe van a servir o van a jugar un papel importantísimo en la deglución, ya que son capaces de cerrar la laringe y evitar que penetre el alimento en las vías respiratorias, y además tiene mucha importancia en la producción de la tos y en el cierre que se hacen para los esfuerzos. Si vosotros vais a hacer una fuerza muy grande, una de las cosas que hacéis es coger aire y cerrar y comprimir la laringe para poder hacer más fuerza. Bueno, pues eso se realiza mediante los músculos laringeos que dan una serie de movimientos a esos cartílagos que lo forman. Pero sin lugar a duda lo más importante dentro de las funciones de la laringe es la de la fonación. Cuando se produce una inspiración intensa, es decir, cuando introducimos mucho aire, se produce una apertura de las cuerdas vocales. Aquí tenemos las cuerdas vocales, aquí tenemos lo que sería la base de la lengua, este hueco sería la glotis, aquí me encuentro con las cuerdas vocales verdaderas. Bueno, pues estas están ahora mismo en inspiración y hacen que cuando se expira el aire, las cuerdas se aproximan, las cuerdas se cierran y producen la vibración sonora que se conoce como voz. Os voy a poner una película muy interesante donde vais a ver cómo se tensan las cuerdas vocales y cómo las cuerdas vocales hacen que la voz sea más aguda o más grave. Lo que vais a ver en este esquema antes de que empiece la reproducción es en esta parte de aquí lo que sería la epiglotis, y estas 2 cintillas blanquillas que veis aquí serían las cuerdas vocales.
Atentos, que es muy interesante ver este vídeo.